Es un verdadero placer para mí contar hoy en nuestro espacio de personas influyentes con alguien que como profesora ha influido en mi vida. Se llama Raquel Torrent, es psicóloga, life coach, terapeuta integral, formadora de desarrollo personal y conferenciante internacional con una experiencia en este sector de más de 30 años. Creadora de la formación integral y de la formación de terapeutas Inner Positioning y fundadora y presidenta de honor de la Asociación Integral Española y de las Jornadas Integrales, además de ser escritora y divulgadora y transmisora del trabajo de autores como el gran Ken Wilber. Bueno, pues bienvenida a nuestro espacio, querida Raquel. Muchas gracias, Pilar. Es un placer estar aquí contigo, que llevas además tantísimos años apoyando a todas las personas que, como yo, estamos en esta conciencia del desarrollo personal y transpersonal. Gracias a ti. Muchas gracias, gracias a ti también. Bueno, cuéntanos qué recuerdos tienes de la jovencita Raquel Torrent, cómo fueron, cómo fueron tus comienzos en el ámbito laboral. Cuéntanos. Madre mía. Bueno, a ver, en el ámbito laboral yo empecé a trabajar con 17 años, imagínate. Y por eso llevo ya 38 de cotización, imagínate, y 38 y pico. El caso es que empecé trabajando con multinacionales y hice la carrera mientras estudiaba y todo, la carrera de psicología. Y cuando terminé la carrera, pues estaba trabajando en una multinacional americana que se llamaba Merck Sharp and Dome, y de pronto dije, pero bueno, ¿por qué no estoy utilizando mi carrera? Porque si he hecho psicología, pues ¿por qué no la estoy poniendo en práctica? Y entonces dije, pues me voy a abrir un gabinete. Y empecé a hacer eso, y como me empezó a llegar gente y tal, y empecé a ver que, oye, que no lo hacía mal y que la gente pues le gustaba, por lo que se ve, las cosas que trabajábamos en la consulta y todo, pues fui dejando entonces ya la multinacional y me dediqué al 100% al tema de la terapia, ¿no? De ser terapeuta. Y luego, pues, como yo hice todo un desarrollo desde lo humanista, que empecé como siendo de este enfoque humanista, a lo transpersonal, me involucré muchísimo con el desarrollo de lo transpersonal en España. Y luego, pues, cuando en el congreso en Pisa, en Italia, Ken Wilber envió un mensaje diciendo que no me sigan llamando transpersonal, el padre de lo transpersonal, que yo ya he creado lo integral. Entonces yo dije, uy, pues entonces yo estoy mal posicionada porque yo estoy siguiendo con lo transpersonal y resulta que hay algo todavía más avanzado, más integral. Entonces me metí un poco en esta, bueno, un poco o mucho, en esta, en este camino y en este enfoque de lo transpersonal, perdón, de lo integral, saliéndome, porque lo integral es como un nivel justamente de conciencia en el que luego el desarrollo del estado transpersonal sí que está más elevado que lo integral. Y en cambio, a nivel de movimiento, el movimiento transpersonal es anterior y está de alguna manera menos integrado que el desarrollo de lo integral como movimiento. No sé si esto se entiende un poco, pero es la diferencia entre niveles y estados, que es típico de la visión integral, de la teoría integral. Y que lo mejor es hacer una formación contigo de eso, que es de lo que más sabes además. Eres una de las pioneras y un referente en el mundo del desarrollo personal y bueno, ya nos has contado un poquito cómo empieza tu camino de búsqueda interior con esas conferencias a las que vas, a los viajes y demás, ¿no? Y como psicóloga, has tratado a muchas personas con diferentes problemas. ¿Cómo está, en tu opinión, el estado mental y el estado emocional de las personas a día de hoy con esta pandemia que se nos ha venido encima? Ay, este es una muy buena pregunta, Pilar. Muchísimas gracias, porque verdaderamente estoy comprobando y estoy viendo en mis congéneres
tanto españoles como de otros países con los que trato también, pues que hay, veo dos movimientos entre las personas, tanto a nivel emocional como a nivel mental, dos estados, que es, por una parte, veo mucha gente muy deprimida, muy asustada, muy como ansiosa, con mucha ansiedad de, sobre todo, la incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar, a dónde vamos, esto cuándo va a terminar, la sensación un poco de claustrofobia, ¿no? De no saber cuándo vamos a salir de esto, la sensación de no poder viajar, porque alguien me decía, es que yo estoy acostumbrada a viajar muchísimo aquí, allá y tal, y ahora el tema este de no poder viajar como que le daba claustrofobia, ¿no? Y entonces, y no es la primera persona que me lo dice, ¿no? Entonces es verdad que hay una desesperanza muy grande y hay una sensación como de abatimiento y de pérdida de energía y de sensación de, bueno, pues es que nos vamos a morir. O sea, como mucho pesimismo. Y en cambio hay otro tipo de personas, es que hay mucha polarización en esto, porque hay otro tipo de personas que al revés están como con la idea de todo esto es para mejor, esto nos va a hacer cambiar, esto va a servirnos para crecer y están un poco, diríamos, ilusionados por lo que está ocurriendo y en una manera, diríamos, para captar este momento de necesidad de unión con la naturaleza, sobre todo, porque nuestro más grave problema en realidad no es el COVID, nuestro más grave problema es el peligro nuclear, en primer lugar, y en segundo lugar, la situación con la pérdida de diversidad a nivel ecológico y, por supuesto, el cambio climático. Entonces, la gente está asustada y este otro tipo de gente ven en todo esto una gran oportunidad para que la humanidad tome conciencia y realmente podamos hacer algo para cambiar. Lo que no sabemos es si vamos a tener el tiempo para ello. Y no sé si los que realmente están en este camino de avance y venga, no, esto es para bien y vamos a hacerlo y tal, son demasiado, como diríamos, optimistas, ¿eh? Y en el exceso de optimismo se pierde entonces a lo mejor un poco de realismo. O los que están en plan depresivo y muy devastador, pues están tirando a lo mejor energéticamente para abajo para que no se produzca este cambio necesario. Ayer, curiosamente, si me permites, escuchaba yo un vídeo de estos, un meme que envían en el que se decía que el virus vibra a 5,8 hercios y que en cambio por encima de 23 o 25, era algo así, se muere. Y que por lo tanto, si podemos vibrar por encima de esos hercios, porque al fin y al cabo la verdad es que todo es energía y todo es vibración, entonces en la medida en la que podemos vibrar más arriba que eso, pues vamos entonces a no contagiarnos, curiosamente, ¿no? Y tiene sentido eso, tiene sentido para las personas que trabajamos un poco con esta conciencia energética, tanto en las terapias como en los cursos, de trabajar con la energía, pues suena que puede ser posible, es una vía. Lo que pasa que no sé cómo están los médicos, ¿no? Y la, todo el movimiento de la salud pública muy dispuesta a investigar estas cosas energéticas, ¿no? Creo que están más por el tema, desafortunadamente, y todavía de sacar beneficio por
las vacunas, por los resultados de las cosas que puedan llegar a sacar para enfrentarnos a lo que está ocurriendo, ¿no? Yo creo también que así es, Raquel. Pero hablabas de pérdidas, de muchas pérdidas, en general, de pérdidas materiales, de todo lo que hemos perdido, ¿no? Que también Mm. hemos ganado en otras cosas. Pero ¿qué crees tú como psicóloga que una persona puede sentir como más pérdida? ¿Cuál es la pérdida más importante que una persona llega a sentir? Pues fíjate, esto puede ser, a ver, una vez más podríamos hablar de dos formas de verlo, ¿no? Que sería la pérdida que se siente como desde el exterior, que sería la pérdida evidentemente de un ser querido, o la pérdida, por ejemplo, que esa sería la más grave, la más sentida, y también evidentemente la pérdida de un estatus de vida, porque hay muchas personas que como económicamente de pronto no pueden continuar con sus trabajos, no pueden mantener su estatus laboral, pues lo que han perdido es su calidad de vida. Y de pronto es que estamos viendo personas que al perder todo eso es que pierden incluso la capacidad de poder comer diariamente. O sea, es que la cosa está muy grave, muy grave. Y luego diría que está la experiencia interna también, que es para mí, sinceramente, puesto que trabajo un poco con la conciencia también integral y transpersonal, la pérdida para mí más grave no es la exterior, por mucho que efectivamente perder un ser querido o perder un trabajo o perder una calidad de vida sea tremendo y terrible. Para mí la pérdida peor es la pérdida del contacto con uno mismo. Es la pérdida de ese saber que estamos, o sea, y que somos, ¿no? Divinos viviendo una experiencia humana. Entonces es esa pérdida del ser, esa pérdida del contacto con la verdad de uno mismo, el ser auténtico de uno mismo. Y entonces el perderse en lo exterior, el perderse en que es más importante todo lo que está pasando que el mantenimiento del contacto con mi centramiento, mi conciencia de ser, de estar y la experiencia de todo esto verdaderamente es menos importante que el no perderme a mí misma, ¿no? Claro, pero ¿cómo le dices tú a un hombre o a una mujer que se ha quedado sin trabajo, como decías tú anteriormente, y tiene que pagar una hipoteca, tiene una familia con hijos, que se ponga pues eso, en esto de la conciencia, que se ponga a hacer una formación, que lea un libro? ¿Cómo le hablas tú de conciencia a una persona que carece de lo básico, de las necesidades básicas para vivir? Claro, pues en ese caso, como la pirámide de Maslow muy claramente indica, no se le puede hablar directamente de que haga una formación porque no va a tener el dinero, no va a podérsele hablar de hacer una terapia X si no, evidentemente no puede ni pagarla. Entonces, a estas personas, evidentemente, lo que es importante es acompañarlas en su experiencia, en su situación y poco a poco ir como transmitiendo con el ejemplo, sobre todo el ejemplo de estar como feliz, estar, o sea, mantener una experiencia interna de paz, una experiencia interna de no entrar en desasosiego y en desesperanza, ¿no? Sino mantener siempre esta esperanza, como decía Václav Havel, no por el hecho de esperanza de que esto va a ir mejor, sino, no, incluso aunque se acabe la humanidad, el pensar que todo esto ha sido por algo. Es decir, el tener esa conciencia de esa esperanza de que las cosas tienen un sentido y un significado. Entonces, todo esto es como con el propio ejemplo, decírselo a la persona, o sea, mostrárselo a la persona con el propio ejemplo,
y acompañar su proceso, en el sentido de acompañar su proceso, ayudar lo más posible, en el sentido de si se puede ir a comprarle comida o ir a hacer cosas que sean físicas para que se sienta la persona cada vez más acompañada en que por mucho que parezca que se acaba el mundo, pues hacerle ver que el mundo no se acaba y que el mundo sigue, ¿no? Es como un poco la aceptación de la muerte. Si podemos aceptar la muerte, podremos aceptar estas pequeñas muertes que están ocurriendo de manera diaria con eso, la pérdida de un ser querido, que eso sí es una muerte física, pero la pérdida de un trabajo, la pérdida de una relación por lo que sea, es decir, pérdidas económicas. Todo esto es como poder reconocer que esa, eso no acaba con la vida, eso no acaba con lo importante, eso es solo una parte de la vida. Y que incluso si hay una creencia también de un poco más allá, incluso en lo más grave que sería la pérdida de un ser querido, pues esa conciencia de oye, ¿y si hay algo después? ¿Y si todo esto ha servido para estar preparado para algo después? ¿No? Entonces siempre un poco como acompañar la situación y ser un ejemplo para estas personas de mantener la calma, de mantener esa empatía, ¿no? Mantener la empatía con lo que les está pasando y la compasión, evidentemente, también, ¿no? Que es el apoyo de lo que mejor podamos hacer por ellos, el cariño, el acompañamiento. Ahora no podemos, desafortunadamente, físico, de darles un abrazo, de cogerles la mano, de estar ahí, ponerles la mano en el hombro. No podemos hacer ahora todo eso, pero sí podemos hacerlo desde un punto de vista de llamar las veces que hagan falta, si se puede hablar así por Skype, todo lo que podamos apoyar en ese sentido, pero evidentemente a una persona que está en una situación como esa no es el momento de mandarle a una terapia o a que haga una formación. Efectivamente. Hace años creaste una asociación transpersonal, fuiste pionera en todo esto y más tarde la Asociación Integral, de la que eres todavía presidenta de honor. Muchas personas además te conocen por ser la amiga de Ken Wilber o ser la Ken Wilber española. ¿Cuándo y cómo le conoces? ¿Cómo han sido todos estos años de la mano de Ken Wilber? A ver, bueno, para mí Ken es como mi mentor. Yo es una persona que conocí a través de sus libros, como yo creo que muchísimas personas le conocieron por sus libros, que escribió el primero eh, que se tradujo como era La Conciencia sin Fronteras. Y bueno, Kairos ha hecho un grandísimo trabajo con esto porque a través de su maravilloso traductor, David González Raga, pues han traducido ya más de 20 libros y han publicado ya más de 20 libros de Ken Wilber en español. Y es muy importante que el reconocimiento este de que cuando yo empecé a leer los libros de Ken Wilber me quedé absolutamente enamorada de cada palabra, de cada frase, de cada significado profundo de lo que había detrás en lo que estaba diciendo. Yo me puse a mí misma como esa misión de yo le quiero conocer a este hombre, yo le quiero conocer. Y para mí uno de los grandes logros de mi vida fue que finalmente pude llegar a conocerle a través precisamente también de John Rowan, que yo traje a España para unos cursos, que era precisamente del movimiento humanista. Él era presidente de la Asociación Humanista Inglesa y le conocí precisamente en Londres. Y curiosamente le dije, Dios mío, si tengo a la gente mía de mi curso, que en aquel tiempo era formación transpersonal en vez de formación integral, digo, los tengo estudiando con su libro, porque había él escrito un libro maravilloso que se llama Lo Transpersonal, John Rowan, y que recomiendo mucho leer, desde luego. Y él dentro de ese libro tiene una parte que se llama el fenómeno Wilber, ¿ya?
¿Y por qué? Porque para él también Wilber era un mentor y realmente le impresionó muchísimo toda su visión integral y toda su experiencia también, porque aunque dicen, hay mucha gente que dice que Wilber es solo un teórico, no es cierto, eso es que no conocen a Wilber en absoluto, porque Wilber es práctico, o sea, él ha sido durante muchísimos años, pues 30 y pico de años o 40, ha sido, y no sé si sigue siendo budista, con lo cual él ha hecho una práctica real de todo lo que dice. Él es el primero que se aplica todo lo que enseña. Y entonces cuando tuve la suerte finalmente de poder llegar a él, pues estuve 7 años contactándole con emails y con cartas físicas y demás, y finalmente al cabo de 7 años me contestó. Entonces fue como yo lo que digo es como la prueba del maestro Zen que hace al discípulo en la puerta del lamasterio, ¿no? Me tuvo 7 años esperando a la puerta del lamasterio para finalmente contestar, ¿no? Finalmente decir, sí, aquí estoy y tal. Y bueno, tuve la suerte de ir para allá físicamente a verle a Denver y a partir de ahí pues ya fue como una relación, una amistad muy linda, porque él sabía que yo era la que estaba llevando lo integral en España y desarrollando lo integral aquí. Y bueno, pues él fue el que me dijo además, no lo sigas llamando jornadas Ken Wilber, porque al principio yo las llamaba jornadas Ken Wilber. Y él me dijo, no, no quiero esa egolatría, llamémosle, de mi nombre. Quítale, cámbialo, porque es más importante mi obra. Y entonces dice, llámalo jornadas integrales, mejor que jornadas Ken Wilber. Y ahí fue que le cambié el nombre a las jornadas. Y nada, a lo largo de todos estos años, pues ha sido maravilloso recibir siempre su apoyo. De hecho, para mi libro, pues escribió en la contraportada. Siempre que le pido algo, él me lo da, me ha dado entrevistas, en fin, me ha regalado su tiempo en muchas veces que nos hemos visto por Skype y siempre está ahí para mí. Ahora últimamente, el último año, está malito y está que no, ahora no puedo hablar con él. Es la única vez en todos estos años, desde los años 89 que empecé el contacto, que por primera vez no puedo hablar con él desde hace un año. Entonces es que está muy malito. Vaya, pues sentimos que esté mal, porque ha hecho y nos está dejando un legado magnífico, ¿verdad? Magnífico, magnífico. Nos has hablado un poquito de lo integral anteriormente, pero sí que me gustaría, aunque yo he hecho tu formación integral, me gustaría que nos contases en qué se basa la teoría integral de Ken Wilber. Bueno, basarse se basa en cientos y miles de libros que este hombre leyó cuando tenía 23 años, imagínate. O sea, este hombre es un erudito, de ahí que Kohlberg le llamase el Einstein de la conciencia, ¿eh? Porque verdaderamente ha sido un compendiador, no sé cómo se podría decir, un integrador, nunca mejor dicho, de muchísimas disciplinas de todos los ámbitos del saber humano. Es decir, ha tratado con filósofos, ha estudiado, ¿no? También filósofos y médicos, o sea, es decir, con sociología, con psicología, es decir, muchísimas disciplinas, incluso política. Y lo que ha hecho ha sido justamente encontrar cuál es el común denominador, de qué manera se podía generar una metodología que unificase todo eso, integrase todo eso para ver la realidad desde la mayor cantidad de puntos de vista posibles. O sea, su pregunta inicial fue justamente eso. ¿Qué pasaría si cogiéramos lo más positivo de todas las disciplinas humanas? Es decir, todo lo que la sociología sabe, todo lo más positivo de lo que sabe la medicina, todo lo más positivo de lo que sabe la filosofía, todo lo más positivo de lo que sabe la espiritualidad.
y unirlo y ver de qué manera podemos comprender el mundo desde esas gafas para ver esa realidad al completo, ¿no? Y poder comprender que las cosas no tienen solamente una lectura, sino que pueden tener tantas lecturas como ojos haya, y que cada ojo está en un nivel de desarrollo y cada ojo tiene un tipo diferente de manifestación en la vida, ¿eh? Y que los elementos que forman la teoría integral es importantísimo tenerlos en cuenta para ver esa realidad en su totalidad y poder entonces comprender las cosas globalmente, ¿no? De una manera más holística. Y entonces, ahora tú lo que haces es desde hace años, evidentemente, haces psicología integral. ¿Qué es la psicología integral? ¿También es un compendio de todo eso que nos has contado? Claro, la psicología integral es justamente eso, la aplicación de la conciencia total del ser humano en los 4 cuadrantes de la realidad, es decir, mirar todo lo que hay externamente, con lo cual externamente entraría la medicina, la sociología, la política, y todo lo que hay internamente, ¿no? Que tendría que ver con la filosofía, la espiritualidad. Y entonces todo eso lo tratamos en consulta, que tiene que ver eso con esa psicología que trata al ser humano como un todo, que trata al ser humano desde la conciencia de somos alma, somos espíritu, el alma manifestada ya en la tierra, y lo que estamos aquí es justamente para crecer, evolucionar y avanzar y estar en una conciencia cada vez más ampliada para poder aceptar la complejidad de los niveles, porque a medida que vamos subiendo en nivel de conciencia, la complejidad es mayor. ¿Y por Entonces qué? el poder... Dime, dime. No, di tú. No, que al poder comprender esa complejidad, curiosamente la paradoja es que se simplifica la vida. Es curioso porque no es que, uy, qué complejo, entonces no entiendo. No, es al revés. Cuanta más complejidad, mayor sencillez, mayor simplicidad. ¿Eh? Y entonces la vida se vuelve mucho más sencilla. Entonces en esta psicología integral pues trabajamos todos los niveles, el cuerpo, las emociones, la mente, el espíritu. Y de ahí acompañamos a las personas a que se vean y se amen cada día más para poder también integrar en su vida a los demás. ¿Y por qué crees, Raquel, que hay personas que encuentran o que eligen el camino de la evolución, como decías, y hay otras personas que no? Uf, esa es la gran pregunta, pues porque nadie puede, ¿cómo es eso?, obligar a nadie a crecer. Es decir, así como el crecimiento físico se da, queramos o no, porque o sea, un bebé va a pasar a ser un infante va a pasar a ser un niño va a pasar a ser un adolescente va a pasar a ser un joven un adulto y no sabemos si el adulto va a querer madurar después, que sería el siguiente nivel. Entonces, eso se da físicamente, queramos o no. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro va creciendo, nuestras células van desarrollándose y aunque queramos o no, eso va creciendo. En cambio, la maravilla del libre albedrío que Dios nos ha dado es ajá, ¿quieres crecer dentro de ti? Porque todo eso que hemos dicho es la parte externa, ¿eh? Lo que llamaría Wilber los cuadrantes externos. Y en cambio, internamente, es todo el tiempo una elección, todo el tiempo una integración de la realidad, que cuanto más consciente se hace, más podemos incidir y ayudar a que esta evolución se produzca. Ahora, es una decisión absolutamente personal, Pilar. Es una decisión que si la persona no lo hace, no podemos obligarla, es que no podemos. La persona necesita sentir ese impulso evolutivo dentro de sí. Es como, anda, el alma me está llamando a la puerta, voy a abrir.
Y el alma me está llamando a la puerta, puede ser con cualquier cosa. Ahora mismo acabo de venir de estar con una chica que me decía, Am, fíjate, yo hasta la muerte de mi novio, pues se le murió un novio hace un año de un infarto de miocardio. Y hasta la muerte de mi novio yo no era consciente de tantas cosas que ahora me he dado cuenta. Entonces, para muchas personas que viven como sin darse cuenta, pero porque le dan más importancia y más peso a todo lo exterior, a tener una buena vida, a pasárselo bien, a divertirse, o todo lo contrario, ¿no? Que están ahí como metidos en el sufrimiento, en el no, no, es que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que, desde un tengo que, obligados y siempre como muy sufridores, ¿no? Entonces, o lo uno o lo otro, que es muy exterior, es esa visión en un momento de decir, pasa algo en la vida de una persona que de pronto le abre los ojos o le hace como reconocer algo distinto. Y eso es esa llamada del alma a la que la persona puede de pronto responder y decir, pues es verdad, a partir de ahora voy a hacer algo diferente en mi vida, voy a tomar conciencia de algo distinto y voy a trabajar con algo diferente para crecer, para seguir creciendo, voy a buscar esa mejora interior cada día, ¿no? Voy a amarme más o voy a interesarme más por desarrollarme y o también por estar más con los otros seres humanos que antes no me importaban o que lo que fuera, o sea, cada uno en su medida, ¿no? Y en cambio hay otros seres que incluso aunque les pasen cosas externas que a lo mejor les llaman la atención en el momento, luego vuelven otra vez a sus vidas y no responden. Entonces es como, ¿por qué? Pues cada uno sabe, cada uno sabe. Desde mi punto de vista es eso, es porque no hay una respuesta a la llamada. Porque yo diría que Dios o lo espiritual o como lo queramos llamar, el universo, la energía, el espíritu, está siempre presente en todo, en todo. Luego, si de verdad yo quiero verlo, es que no necesito más que mirar a, a lo que hay a mi alrededor y puedo verlo y encontrarlo y interesarme por profundizar más en eso. Porque sinceramente yo considero que una de las cosas que falta en esta vida es curiosidad. Curiosidad para profundizar en las cosas, para salir de la superficialidad en la que normalmente vivimos, ¿no? Y hablando de conciencia, Raquel, ¿tú qué sabes de esto? ¿Cuáles son los niveles de conciencia y en qué se diferencian de los estados de conciencia? Claro. Pues los niveles de conciencia, uy, sería muy largo aquí ahora Sí, hablarlo. A ver si rápido, rápido podríamos decir está el nivel más básico que sería el nivel de supervivencia en la que la persona solamente se interesa por sobrevivir, ¿ok? Le importa todo lo demás un bledo, por lo tanto hay como eh, mucho centramiento solamente en lo que eh, me viene bien y me da para comer y me da para vivir bien, el nivel de supervivencia. Luego estaría el nivel mágico, que sería justamente como la creencia de que todo funciona por algo que no puedo ver y que no puedo manejar y que yo no puedo hacer nada porque es lo que se llama esa vivencia de lo mágico, ¿no? Como la varita mágica de si yo repito 33 50 veces, pues el número 33 me va a salvar, ¿no? Ese sería el pensamiento mágico y que hay muchas personas que viven desde esa creencia, ¿no? Las supersticiones y ese tipo de cuestiones, ¿no? Es que Dios me va a castigar si no hago no sé qué, pues eso es muy mágico, ¿no? Y luego el nivel siguiente sería el crecimiento también en el nivel mítico, que sería ya este nivel de la conciencia del poder, ¿eh? Dios como autoridad,
la fuerza y la capacidad de yo tengo más que tú, pues luego entonces soy más, esa creencia de la supremacía, ¿no? De unos seres sobre otros. Ese es otro nivel que evidentemente es un nivel tremendamente egoísta, ¿eh? Y es el egoísmo de solo me veo a mí mismo y encima estoy por encima de ti si tengo más de esto o más de lo otro, ¿no? O sea, es un nivel muy comparativo. Y luego el siguiente nivel, que sería ya el nivel pluralista, en el que ya entraríamos en ahora lo que me interesa es seguir unas normas, el nivel sí es más pluralista en el sentido de que ya veo, no es tan egoísta, ya veo a los demás, lo que pasa que lo veo desde las normas, lo veo desde el seguir un camino que está marcado con reglas, con normas, con dogmas, ¿no? Ahí tendríamos todo el tema de la religión y por ejemplo, de lo militar, ¿no? Y el siguiente nivel, que ya sería bueno, yo me voy a interesar por no tanto lo colectivo a nivel de seguir las reglas todos juntos y unidos, voy a ver de qué manera yo puedo mejorar y yo puedo ir sin perder la vista de los demás, pero puedo ir un poco a sacar lo mío y a estar haciendo beneficio y creando realmente, eh, sacando algo de partido, ¿no? A veces, desde luego, sin mucha moral, ¿no? Y entonces ese sería el nivel más como de la empresa, ¿no? De lo empresarial, del logro, de conseguir logros o metas, ¿no? Y luego ya tendríamos el nivel más colectivo de igualdad, ¿no? No, es que todos somos iguales, entonces sí que es importante como aceptar que cada uno tiene lo suyo, luego más allá de la norma está la cultura y por lo tanto si esta persona tiene en su cultura que se puede ablacionar un clítoris, pues se ablaciona, porque la cultura lo dice. Y entonces, claro, ahí, incluso aunque la regla o la norma o la ley del país lo diga, pues eh, yo lo voy a hacer porque esto es lo que corresponde ahora. Pues ese otro nivel que también tiene que ver con la época, además de todos somos iguales y defendemos la igualdad por encima de todo, con asambleas y con lo que haga falta de la época hippie, ¿eh? Porque todo esto de los niveles es no solamente para una persona en su desarrollo personal de la conciencia, sino que también todos estos niveles representan el cómo ha ido evolucionando la humanidad. La humanidad ha pasado también por todos estos niveles. Y ahora estamos justamente en este que acabo de decir, que se llamaría el nivel verde y que representa como una tapadera en el que no se puede mucho salir, porque como es una tapadera puesta en una cacerola, pues todo se está cociendo ahí, pero es que este nivel de conciencia dice, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer, a mí nadie me dice lo que necesito pensar, yo ya he llegado a hacer no sé qué, porque claro, era como los hippies y toda la época de los beatniks, los hippies y tal, las revoluciones de mayo y rompieron todo con toda la visión y la forma de vivir victoriana, con lo cual realmente hicieron un gran servicio a la humanidad. Hubo muchísimos cambios en esas épocas, desde los años 60 a los años 70, ¿no? Y además en todo el mundo occidental, ¿no? Con lo cual, pues a partir de ahí ya lo que sería interesante sería seguir los niveles ya al segundo grado, porque hasta aquí tendríamos el primer grado
de conciencia. El segundo grado de conciencia sería ya cuando entraríamos en niveles más superiores, que son más pluralistas de conciencia, en la que se acepta que cada nivel tiene su parte sana y que es importante también aceptar los niveles sanos de otros niveles, aunque estén por debajo. Entonces es importante reconocer esto. Por eso cuando, por ejemplo, a Wilber le preguntan, pero entonces algún día la humanidad va a llegar a estos niveles de segundo grado que son ya más integrales. O sea, que son ya integrales porque los otros no eran integrales. Y claro, Wilber dice, pues es que no se puede decir así porque siempre van a nacer niños. Y los niños van a necesitar atravesar cada uno de esos niveles de conciencia. Luego, mientras sigan naciendo niños en este mundo, evidentemente, no podremos decir que toda la humanidad va a llegar a ser integral. Podremos decir a lo mejor que, bueno, a lo mejor la mayoría de la humanidad de cierta edad pues pueda llegar a estar en niveles integrales, ¿no? Entonces, bueno, la diferencia entre estos niveles que hemos dicho y los estados es que un estado es algo temporal, mientras que un nivel es algo que dura un tiempo, unos años, o etcétera. Mientras que un estado es algo temporal, o sea, yo puedo estar en estado etílico, ¿eh? Porque imagínate que me he bebido 2 botellas de vino antes de venir contigo y me aparezco, hola Pilar, ¿cómo estás? Pues ahí eso es un estado etílico, ¿eh? Y entonces, ¿qué ocurre? Que eso, evidentemente, se va a pasar cuando pase unas horas. Mientras que ahora estoy en un estado de vigilia. Si esta noche me voy a dormir, me voy a quedar dormida, voy a estar en un estado dormido, que será justamente pues desde Z a delta, en frecuencias vibratorias de un electroencefalograma. Entonces, por eso los estados son algo temporal, que cambian, y en cambio los niveles son algo en lo que vamos creciendo como seres humanos y duran, son estadios de desarrollo. ¿eh? Luego, claro, no es lo mismo que un estado, que se puede estar en un estado, y la idea, por ejemplo, cuando meditamos, es llegar a experimentar estados elevados de conciencia y luego ser capaces, por eso la idea de vamos a meditar más, porque en la medida en la que yo me aprendo, llamémosle así, experimento en mí mayor conciencia de estado, ese estado lo voy a poder mantener en vigilia y lo puedo llegar a hacer que sea un nivel. Puedo llegar a ir elevando esa conciencia cada vez más, gracias a un estado elevado de conciencia. Si yo puedo mantener ese estado de elevado de conciencia, voy a poder empezar a transitar los niveles con mayor capacidad de visión, que si no estoy en un estado elevado de conciencia. Es como subirme a lo alto de una montaña, ¿no? Voy a ver más si estoy arriba que si no lo estoy, que si estoy en la ladera. ¿Y qué sería o dónde estaríamos cuando estamos en un nivel pretranspersonal? Pretranspersonal no se podría decir, porque el pretranspersonal, ahí estás juntando el pre y el trans. Entonces, sería un nivel prepersonal o un nivel transpersonal. Entonces, el nivel prepersonal sería cuando todavía ni siquiera en esa evolución de la conciencia hemos desarrollado un ego. Entonces, es personas que a lo mejor, fíjate tú, tienen 40 años y todavía no han desarrollado un ego, ¿sabes? Un ego suficiente como para manejarse en la vida. Y entonces, pues es la típica persona que lo sufre todo, que siempre siente que no la escuchan, o que siempre percibe
se infravalora y percibe que nada sirve y, o sea, es decir, está en un estadio o así si estamos en el lado de la parte negativa de lo negativo, pero también puede ser positiva de lo negativo también, que sería como más energía y sería el contrario de lo prepersonal, que sería la persona que vive absolutamente como en un mundo de yuppie, ¿no? Fantástico, todo genial, todo fantástico, y no ve absolutamente nada de la realidad de lo que tiene alrededor. ¿Eh? Entonces eso también podría ser un estadio prepersonal. No solamente el estadio prepersonal es la parte negativa, sino que también puede haber positivo, de polaridad positiva, pero positiva de lo negativo en prepersonal. Lo prepersonal no es que sea negativo. Lo prepersonal es negativo cuando tengo más allá de, ¿qué diría yo? 7 años, 8 años, 9 años. Es decir, cuando ya tengo una edad que no corresponde estar en lo prepersonal, sino que corresponde haber empezado a ir formando un ego en sus diferentes estadios, porque el ego también no es prepersonal 100 y ya ego 100, no, es el ego 1, ego 2, ego 3, o lo personal 1, personal 2, personal 3, etcétera, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de eso, de lo personal, lo prepersonal es, todavía no se ha desarrollado un ego que necesito desarrollar para luego poder trascenderlo. Porque ¿cómo voy a trascender el ego si ni siquiera lo he desarrollado? Luego, transpersonal será cuando ya he hecho un paso evolutivo por todo el desarrollo de, como los niños, estar en lo prepersonal y haber hecho ese desarrollo para ir desarrollando el ego, para ir creciendo, ¿no? Y después traspasar el ego y estar ya en un estado y en un estadio más elevado de conciencia, ¿no? ¿Y cómo sería, por ejemplo, cuando, pues no sé, haces un curso de meditación, haces un curso transpersonal y ya te crees que estás en lo transpersonal y a lo mejor tienes problemas internos o traumas que no has solucionado? ¿Ese nivel cómo se llamaría? No, a ver, eso no se llama, eso lo que es, y eso ocurrió mucho en los años 60 y 70, sobre todo en España en 70, porque en Estados Unidos era en los 60 y aquí fue en los 70, que venían los gurús, ¿verdad? Y estaban enseñándonos a cómo meditar, enseñándonos a cómo ser mejores, etcétera, etcétera. Y sí, muy bien para un estado. Ahora, de pronto, esas personas tenían un nivel bajo, precisamente. Tenían un nivel bajo y un estado elevadísimo. Entonces, eso es lo que ha generado muchísimos problemas de luego encontrar, pues, que estos gurús tenían una moral, por ejemplo, o una ética muy baja. ¿Eh? Luego, estaban en un nivel bajo en cuanto a su moral y su ética, porque tenemos las líneas de desarrollo, entonces tiene que ver con de qué línea estamos hablando, ¿no? Entonces, una persona que ha hecho un trabajo y un estudio muy grande en cómo desarrollar estados elevados de conciencia, si quiere de verdad crecer y ser integral, también necesitará estar trabajando en el desarrollo de esos niveles para estar cada vez más consciente de ir incluyendo cada vez más realidad para poder trascenderla y seguir incluyendo más realidad y poder seguir trascendiendo, ¿no? Porque cada nivel es lo que hace, incluir y trascender. No sé si esto respondía a tu pregunta. Sí, 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 sí. ¿Y qué es una experiencia cumbre, Raquel? Hoy sí, pues eso, cuando hablábamos antes de lo transpersonal, la transpersonalidad tenía que ver y tiene que ver con eso. La experiencia cumbre es un término que acuñó Assaglioli o Maslow, ahora no me acuerdo quién fue de los dos, fíjate, ahora dudo. No, fue Maslow.
¿Fue Maslow? Ay, bueno, ahora no me acuerdo. La cuestión está en que esta experiencia cumbre representa de ese, lo que hablábamos antes del estado, ¿eh? Cuando hay un estado elevado de conciencia, eso es una experiencia cumbre, puede ser una experiencia cumbre, porque la experiencia cumbre es la de que, por ejemplo, voy al campo y estoy sentada ahí en lo alto de una montaña, muy maravillada con todo el paisaje que estoy viendo, y de pronto tengo una sensación como que todo viene a mí y como que me siento absolutamente unida con la realidad que tengo. Me siento que yo soy el bosque que estoy mirando, que yo soy la montaña, que yo soy ese mineral, que yo soy ese vegetal que estoy mirando. El aire soy yo. O sea, es decir, tengo una experiencia de totalidad, tengo una experiencia de espiritualidad o de centramiento total, tengo una experiencia de lo que es estar en el ser y ser la conciencia de todo es uno, ¿no? No solo todos somos uno, sino todo es uno, porque somos también el árbol y somos también el animal y somos también el mineral, ¿no? Entonces, desde esa experiencia, wow, pues se puede decir que he tenido una experiencia cumbre, ¿eh? Y, anda, y ahora me viene que a lo mejor era de Groff. Uy, qué lío, ahora tengo un lío, ya lo miraré. Sí, porque ahora me viene que a lo mejor esa experiencia cumbre me parece, no, no, él lo llamaba, no, miento, Stanislav Grof lo llamaba experiencia transpersonal, eso es. Bueno, Y bueno. los orientales lo llamaban también de otra manera, ¿verdad? Llamaban momento Satori, ¿no? Satori, ese es el Satori. Satori, eso es, ese es el Satori. Para los japoneses es el Satori, pero Eso. es lo mismo, en realidad estamos hablando de estado, ¿ves? Es un estado de conciencia que tenemos en un momento, pero de una experiencia cumbre se baja. Es decir, yo puedo tener una experiencia cumbre muy elevada y en cambio pasan unas horas o pasan un día o 2 días y he salido de esa experiencia cumbre. Luego lo que sí que puedo hacer si he tenido una experiencia cumbre es trabajarla, tener la curiosidad de profundizar en ella, elegir volver a experimentar eso, haciendo las cosas que sean necesarias para eso, como meditación o como trabajo personal terapéutico o, en fin, danza o cualquier cosa que genere una mayor entrada al interior, una mayor concienciación personal. Ujú. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de tu trabajo, Está muy si bien, te parece. En estos encantada. momentos, sí, en estos momentos, más que nada porque vamos a terminar y quiero que nos cuentes qué haces, ¿no? En estos momentos te encuentras, como decía, impartiendo un kit de rescate emocional. Me ha encantado eso del kit de rescate emocional, como tú lo llamas, Psicoemocional. psicoemocional. Y no solo es psicoemocional, porque no cabía para ponerlo más, pues psicoemocional, físico y espiritual. Pues cuéntanos cómo es ese kit de rescate psicoemocional. Bueno, pues eso es Inner Positioning, que es la metodología que yo he creado después de 34 años como terapeuta, pues he generado esta visión, esta experiencia de poder trabajar con el concepto universal de la casa transformada en hogar. ¿Eh? ¿Por qué? Pues porque nuestros padres nos han dado lo que podríamos llamar los cimientos de nuestra casa interior. Y en cambio, nosotros no hemos a lo mejor sabido hacer un hogar. Y de lo que se trata es de que el desarrollo de la conciencia viene en esta experiencia de tener un hogar interior, como importante ese decir el más allá de un refugio es una experiencia, lo que decíamos antes, de ser quien soy. Y ese es, estoy por lo tanto allá donde esté, que puedo estar en diversos lugares del mundo y en cambio estoy en mi hogar.
porque mi hogar va conmigo allá donde yo vaya, ¿no? Entonces, ese es el kit de rescate psicoemocional, físico y espiritual, ¿no? El inner positioning como metodología para tratar, es evidentemente una metodología integral, por supuesto, porque tratamos el físico y las emociones, la mente y el espíritu, y al mismo tiempo lo que pasa es que la diferenciación es que tratamos a la persona desde esta visión de cuáles son las habitaciones de su casa, ¿no? Y las habitaciones de su casa relacionadas o con esa idea de que son diversas áreas de la vida de la persona. ¿Y es una formación que dura cuánto tiempo? ¿A quién va dirigida? Ah, Cuéntanos. la formación la hice después, sí. Pues la formación es para las personas que se quieren formar, valga la redundancia, como terapeutas en esta metodología Inner Positioning, y que dura 3 meses y medio, una vez cada 15 días, 4 horas, y al final pues lo que tienes es un diploma como terapeuta Inner Positioning. Entonces es teórico práctico y bueno, pues la gente que lo ha hecho, estamos ya en la cuarta promoción en este momento, con lo cual la siguiente ya será la quinta y, la gente que de verdad lo ha hecho es que dice que le ha encantado y que ha aprendido un montón, no solo para su vida, sino para poder acompañar a los demás en sus procesos de vida, ¿no? Sus procesos de crecimiento personal y de salir del sufrimiento. ¿Y dónde se pueden apuntar, Raquel? Pues mira, hay una página web en donde pueden ver todos los detalles que es www.terapeutapositioning.simplesite, tal como suena, simplesite, SITE.com. Bien. ¿Ah? Y luego, Terapeutas Positioning, ¿cómo es? www.terapeutapositioning.simplesite.com. Ahí bien, viene todo explicado, el programa de la formación, el precio, todo. muy bien. ¿Y en qué redes sociales te pueden encontrar? Ah, pues estoy en Facebook, estoy en LinkedIn, estoy en Twitter. No tengo todavía Instagram porque no, eso no, todavía no lo entiendo yo mucho. Y a nivel de terapia, sé que haces tu terapia psicológica presencial cuando se puede, pero Claro. en estos momentos lo estás haciendo online, tanto en España No, como en Sudamérica. no, ¿Cómo lo haces? no, Pilar, yo Ah, llevo 15 años haciendo solo terapia online. ah, Yo bien. ya presencial ya no la hago. Presencial ya no haces, No, ahora ya claro. solo hago online. De hecho, muchos colegas al principio era como, ¿cómo haces terapia online? Eso no se puede hacer y tal, y no sé qué. Y yo decía, que sí, que funciona muy bien, que tal, pruébalo de verdad. Uy, no, yo eso no lo haré nunca. Pues fíjate ahora. O sea, Mira que lo cómo... haces todo online. Ya que como yo te Todo, recuerdo haciéndola presencial y hace tantos años que no nos vemos, pero bueno, claro, entonces, la haces online independientemente de que estemos en un momento en el que todo lo hacemos online, ¿no? Tú llevas exactamente. haciéndolo muchísimos años. Por lo Eso es. tanto, se puede recomendar muchísimo más, valga la redundancia también, tu terapia online, porque tienes una experiencia muy grande. Hay personas que se han puesto a hacerla ahora, ¿no? Con el confinamiento, Claro, pero tú claro. llevas ya 15 años, como dices, haciéndolo. Sí, Pues sí, nada, los pues últimos. recomendamos a todas las personas pues que visiten tu web, que visiten todas tus redes sociales, sobre todo en Facebook. Y bueno, y nosotros Y te si me podemos... quieren, y si me quieren contactar en mi mail, pues Sí, raqueltorrent@raqueltorrent.es, ¿eh? Que es muy perfecto, sencillo, es mi nombre con .es. perfecto. Bueno, no me quiero despedir de ti sin que nos digas los libros que has escrito, que nos Ah, enseñes. Yo creo que tienes por ahí algún libro que nos puedas enseñar, que a puedas ver, yo, contarnos. en realidad, yo sola, conmigo misma, solo he escrito uno. Yo Ujú. sola, que es mi libro de precisamente Raquel Torrent,
¿ves? Positioning, que no me dejaron ni traducirlo al fin, o sea, ni ponerlo, porque yo puse inner positioning. Y en la editorial quitaron el inner, que no sé por qué, porque es que si no, no tiene sentido, pero bueno, lo pusieron al final solo como positioning. ¿Eh? Entonces, este libro se puede encontrar en Amazon, ¿ok? En ebook. Y luego lo que sí es que yo hice un compendio muy importante que también recomiendo muchísimo, es un libro de Kairos, en el que hay 32 autores, que me hice yo todo el trabajo de unificar todas las cosas que decían sobre los 4 cuadrantes de Wilber, ¿eh? Los 4 cuadrantes de la realidad. Es un libro magnífico si quieres conocer de verdad en profundidad la realidad desde estos 4 cuadrantes, que es evolución integral, ¿ok? Y ya digo, está publicada por Kairos y recomiendo muchísimo. Hay personas muy interesantes escribiendo dentro y también lo recomiendo un montón. Y luego Cristóbal Cervantes, que es un escritor también estupendo y que hizo también lo mismo que yo, compendió a varios autores para escribir, me invitó a estar presente en el libro Espiritualidad y Política, ¿ok? Y ahí, si veis ahí, está Boff, Leonardo Boff también, que es bien interesante, el Jordi Pijem, o sea, es decir, gente muy importante, y es un libro verdaderamente que recomiendo mucho leer para quien le interese de verdad la política. ¿Eh? Y la política desde un punto de vista como muy consciente y muy elevado. Y luego he colaborado también, como estuve invitada al congreso que genera Maribel Rodríguez, que es la psiquiatra que tiene la cátedra Edith Stein en la Universidad de la Mística en Ávila, pues me invitó a ser ponente y después de la ponencia se generó este libro, El sentido de la vida, y ahí estoy yo participando, ¿ves? También con un capítulo en el libro. Y luego un libro que recomiendo mucho, que aunque no es que yo tenga un capítulo ni nada, lo he traducido yo, que es La llave de los sueños, ¿ok? De Laura Lauren. ¿Cómo es? ¿Laura Lawrence? No, Lauren Lawrence. Lo recomiendo muchísimo porque es un libro sobre los sueños, la llave de los sueños, porque hace un recorrido muy grande por un montón de personas, tanto históricas como contemporáneas, de los sueños que han tenido. Y ella es una psiquiatra y hace una investigación profunda sobre el significado de los sueños de grandes personajes a lo largo de la historia. Es muy, muy interesante. Un libro bien rico de leer. ¿Eh? Gracias por esta oportunidad de dejarme enseñaros los libros, Pilar. Gracias a ti, de verdad. Me ha encantado volver a verte, volver a escucharte, Igualmente, estar igualmente. contigo en este espacio de personas influyentes, porque yo sé que has influido en miles de personas y sigues influyendo. Y de verdad te doy las gracias por todo lo que he aprendido contigo. Gracias, Gracias, amor. Raquel, Gracias, querida. gracias a ti y que sobre todo tengas buena salud y te cuides mucho tú y tu hija. Que os vaya muy, muy bien, de verdad. Muchísimas gracias y un Y a, abrazo to- inmenso. y a todos los oyentes también igualmente, que por favor os cuidéis mucho, ¿eh? Y que tengáis una buena vida, consciente, por favor. Un abrazo. Un abrazo, guapa, a todos, para ti también.